Así que vamos a ir a Génesis capítulo 39. Allá está. Sin duda, hay muchísimas historias, ¿verdad? Quizá usted puede tener su favorito, puede tener su personaje favorito. No quiero decir que hay algo que reemplace al Señor Jesús, ¿verdad? Pero siempre hay un personaje allá que nos cautiva, alguna historia que llame nuestra atención, ¿verdad? Algo que siempre mantenemos presente en nuestra mente, que siempre está allí, que recordamos, que a veces una vez al año volvemos a leer, ¿verdad? En este caso, José es una de esas. Génesis del capítulo 37 en adelante, utiliza Moisés, que es el escritor de este libro, muchos capítulos para hablarnos de la vida de José. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes es algunas lecciones de la vida de José que podemos aplicar. ¿Qué tal si oramos y avanzamos, ok? Señor, vamos ante ti. Te damos gracias por este recuerdo que has traído, Señor, a mi mente para compartirlo con este grupo bello de diamantes, Señor. Hacer memoria de ese día en aquel año trae emoción a mi corazón. Saber cómo, Señor, tú has mantenido este ministerio en la iglesia, cómo hermanos y hermanas han pasado a través del tiempo en este bello ministerio y que estas vidas, estos hermanos, las historias de ellos tienen un gran valor para ti. Señor, ahora también dirige nuestros corazones hacia reflexionar en algunas lecciones, algunos principios, ideas en la vida de tu siervo José. Pide, Señor, que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas en estos minutos que vamos a reflexionar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ha escuchado este dicho? ¿No se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo? Es un dicho, ¿no? Nosotros, bueno, usted sabe que yo con mi familia vivimos 11 años fuera de Chile. Entonces, cuando uno está fuera de Chile, hay cosas que tiende a olvidar, que tiende a pasar. Por ejemplo, antes de nosotros regresar a Chile, pasaron 5 años antes que regresáramos, ¿ya? Porque queríamos empaparnos de la cultura. Entonces, no tenía sentido que cada cierto tiempo nos viniéramos. Entonces, y ahora que ya llevo un par de años que estamos acá, empiezo a recordar o a escuchar ciertos dichos que las personas dicen. ¿Ya? Y Chile es, en su cultura, en su esencia, tiene mucho dicho, tiene mucho frase. ¿Ya? Entonces, esta es una. Yo me recordé y pensaba un poco en esta frase. ¿Qué quiere decir esta frase? Que no se le puede enseñar ya trucos nuevos a un perro viejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él ya está viejo. Ya no está capacitado, no está con ánimo de aprender algo nuevo. Está ahí nomás. Ya, es como, ahí déjalo nomás. No haga más nada con él. Y a veces esa idea también se anida en los corazones de los hermanos mayores. Dice, bueno, yo soy así, yo ya viví. Ya, entonces, pero obviamente en la escritura podemos entender que ese principio no se aplica tanto, o ese dicho no se debe aplicar tanto al creyente, porque eso significa que el Espíritu Santo puede trabajar en mí cuando soy joven nomás. No, va a trabajar todo el tiempo que el Señor nos permita vivir. Entonces, este dicho en realidad no se aplica al creyente mayor, porque puede seguir aprendiendo. En otra oportunidad estaba leyendo algún libro en relación con la enseñanza bíblica en la escuela dominical y contaba la historia ya el autor de un matrimonio de hermanos mayores que vinieron para decirle al pastor, ¿sabe que ya queremos con mi esposo? Queremos dejar de enseñar en la escuela dominical. Queremos darle espacio, como suele ser este pensamiento, queremos darle espacio a los más jóvenes. Y pastor lo mira y le dice, no. Y los hermanos como que se molestaron un poquito. ¿Por qué no, pastor? No, porque yo los necesito. Pero ¿cómo nos va a necesitar a nosotros, pastor, si ya nosotros años haciendo esto? Por eso mismo, le dijo, los necesito ahí, porque ustedes tienen algo que los jóvenes no tienen, que es experiencia. Porque la enseñanza que usted da va acompañada de experiencia, de vida. Entonces, eso es muy importante. Yo quiero que usted, parte de la información que yo voy a transmitir esta mañana, usted pueda mantener eso fresco en su mente. Todavía usted es útil. Mi querido, le voy a decir algo que a lo mejor a veces el mundo lo inserta fuertemente. La jubilación.
El mundo tiene un sistema donde llega un momento donde le dice a usted ya no sirve. Usted está jubilado. Usted es viejo. Tenemos en la empresa del Señor Jesús y de Dios el Padre, esa norma no existe. Porque el cristiano no se jubila. El cristiano no deja de ser útil al Señor. Él sigue siendo útil al Señor, en las manos del Señor. Sigue siendo eso, como dice hermana Gloria, florece. ¿Por qué? Porque haya acompañado algo que el resto no tenemos, que es la vida, la experiencia. Por eso uno debe considerar siempre a los más grandes, a los mayores. Yo a las niñas les enseñábamos también constantemente, es bueno escuchar los consejos de otras personas, pero también escucha con más atención el consejo de la abuela, el consejo de mamá, porque también tiene más tiempo que ellos. Entonces es bueno escuchar la opinión. Ejemplo, cuando yo ya le dije a Tania que estaba enamorado de ella, por allá por el año 98, a la segunda persona que le dije eso fue a mi mamá. Le dije, mamá, estoy enamorado de Tania. Y quería yo escuchar su opinión. Si ella me decía, hijo, yo creo que no es, yo iba a actuar en esa manera. Porque ella sabe más. La opinión de ella me importaba muchísimo. Entonces, si ella me decía, hijo, yo creo que no es una buena chica, probablemente yo hubiese regresado al día siguiente y le hubiera dicho a Tania, vamos a pensarlo un poco más. Vamos a orar un poco más. Mamá ve algo que quizás yo no estoy viendo. Cuando tomamos medidas como esa, a pesar de nuestra juventud, Dios guía la sabiduría de los ancianos, la sabiduría del mayor. Tristemente, no todos actúan de esa manera. Tengo un hermano que actuó de la otra manera. Mamá le dio el mismo consejo, o sea, le dio un consejo a él. Y él dijo, no, yo estoy enamorado, mamá. Hoy, tristemente, él está divorciado. Por no poner atención, por no considerar. Hay algo allá. Mire, capítulo 37. Retroceda un poquito más, por favor. Capítulo 37. Versículo 1 hasta el 4 vamos a leer nomás. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, ¿verdad? Primero, y ahora dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con las hijas de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos que sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Note, versículo 2, la primera frase, esta es la historia de la familia de Jacob. De la familia de Jacob. Yo estaba ya sentado y escuchaba a los hermanos que estaban más cerca contando algunas historias de su niñez. Es lo mismo, ¿se da cuenta? La Biblia está contando la historia de la familia de Jacob. Usted tiene una historia detrás. Tiene allá una historia de infancia. Tiene historias de experiencia con los papás. Algunas quizás pueden ser buenas, otras quizás no tanto. Pero son parte de su vida. Es lo que le hizo lo que usted es, como se suele decir, ¿verdad? Yo soy lo que soy. Obviamente cuando hablamos de temas de Cristo, claro, gracias a Cristo somos lo que somos. Pero también hay personas involucradas allá. Mi madre, ejemplo, y mi abuela. Mi madre y mi abuela paterna. Tiene casi 100 años mi abuela paterna. Y ella sigue en la iglesia. Y está allá. Y yo trato de ir a Talagante para visitarle. Y verla y escucharla. Es chiquitita. Chiquitita la abuelita. La abuela Inés.
Es fascinante escucharle hablar. Una vez le llevé a las niñas para almorzar con ella y le dije a las niñas, pongan atención lo que ella va a decir. Atentas a lo que ella va a compartir. Porque sin duda algo de ahí van a aprender. Y escuchaba y ellas preguntaban. La historia de Jacob. Comienza aquí el relato. Están viviendo donde llegó su papá, pero aquí, en estos 4 versículos, mi querido, yo quiero darle una primera lección. Hay algunas lecciones que quiero compartir. Vamos a ver en cuanto al tiempo si logramos compartir todo, ¿ya? Pero voy a tratar de apurar un poquitito. Pero la primera lección, mi querido, que quiero compartir con usted para analizarnos, tiene que ver con una palabra que no está ahí. Yo la resumo esto en esta palabra. La envidia. La envidia. Algo que se arraiga en el corazón. En esta historia, en estos 4 versículos, podemos ver varios personajes, ¿verdad? Vemos a Jacob, vemos a José, vemos a las 2 mujeres de Jacob, vemos a los hermanos de José. Y vemos cómo se desenvuelve esto. José tiene 17 años, el hijo de la vejez de Jacob, ¿verdad? Y él se desenvuelve allá. Él está allá con el resto de los hermanos que están trabajando en el campo, que pastorean ovejas. Pero hay algo que no anda bien allá. Hay algo que no está ajustado en la norma. Quizás podríamos decir, ya comenzó mal el tema porque Jacob tiene 2 esposas. Cuando Dios no era algo que él permitía. Tampoco. Porque recuerde que si hubiese sido idea de Dios, en el Edén le hubiera hecho 2 mujeres a Adán, pero solo le hizo una. ¿Se entiende? El corazón de Dios está claro en conceptos de familia. Una esposa. Jacob tenía 2. Ya era un conflicto ya entre los hermanos. Ya era una situación que Dios no estaba bendiciendo. El corazón del abuelo de Jacob o del papá, ¿cuál era? Están todos mis hijos, pero tiene su favorito. El de la vejez, y él podría decir, bueno, es de la vejez, ¿verdad? Pero es el favorito. Quizás usted puede tener el favorito, yo voy a pensar en esto. Usted como persona puede tener un favorito, pero tiene que tener cuidado de no transmitir la información. ¿Verdad? Porque si la transmite, ¿qué va a ocurrir? Conflicto. ¿Verdad? Y no solo va a tener envidia y no solo va a tener un favorito y lo va a transmitir, sino que también le va a hacer regalos distintos al resto. Porque pensemos un poquito imaginemos un poquito cómo es el contexto donde están viviendo. Canaán, tierra ya de oriente. Todo es más gris. Y usted ve a un niño de 17 años, un adolescente, caminando allá en toda esa área gris con una túnica de... Dice que pastoreaba con sus hermanos. Imagínense, los hermanos están todos en el campo con las ovejas. Y miran allá. Y claro, ¿qué viene caminando? Puros colores. Puros colores. Todo el resto es gris. Y viene allá y empieza, mire, a mí me impresiona lo que dice la Escritura. Dice que... Versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Usted entiende lo que es aborrecer? En la Escritura encontramos esta palabra en otros pasajes, ¿verdad? Pero la encontramos en el contexto de Dios. Dios aborrece él, ¿verdad? Aborrece. Pero note aquí el contexto. Moisés dice que los hermanos aborrecían a José. No era un simplemente sentimiento. Ya era algo que estaba anidado en su corazón. A tal punto que estaban pensando en... Y en su corazón ya estaba muerto. Porque si usamos la lógica que el Señor Jesús usó en el sermón del monte, cuando habla del adulterio, ¿verdad? Dice que ya no es en el acto, sino que en el corazón ya adulteró, ya estuvo con esa mujer. Entonces, si aplicamos el mismo principio, los hermanos ya habían asesinado a José en su corazón. Para ellos ya estaba muerto. Era cuestión de tiempo nomás. Por allá el Señor usó en la cordura del hermano mayor, Rubén,
que no hicieran tal cosa, que no lo hicieran el acto, pero ya en sus corazones ya estaba muerto, estaba ejecutado. Lo vendieron, ¿verdad? Ya conocemos la historia, lo vendieron. Pero note la envidia, cómo se arraiga en el corazón. Yo pensaba en esto, cómo es un silencioso pecado en nuestro corazón. Hasta el día de hoy. Que lleva a acciones, pensamientos, acciones. Esto los llevó a aborrecer primero a su hermano. Yo me lo imagino a ellos cada vez que él venía caminando de allá de la casa o de la tienda del papá, enviado. Porque más encima el trabajo de José no era el mismo que de los hermanos. Él le informaba al papá de cómo se portaban sus hermanos. Era el informante. Entonces imagínese todo ese contexto. ¿Se da cuenta? Probablemente a lo mejor no fue algo que José dijo, yo le voy a informar a papá, probablemente su papá le pidió que lo hiciese. Vamos a controlar a los muchachos, ¿ya? Si se comen una ovejita por ahí, un cabrito, tú me avisas, ¿verdad? Si se hacen su asadito, tú me avisas, ¿ya? Porque se los vamos a cobrar. Y va alimentando eso. El corazón de los hermanos comienza a crecer la flor de la envidia. Debemos tener cuidado, mis queridos, con la envidia. Esto no es solo de los jóvenes, también es de los adultos. También es de nosotros cuando comenzamos a ver con otra mirada lo que otro tiene, el trato de otro. Y eso comienza a anidar allá, empieza a germinar en la tierra. Satanás es muy astuto y comienza a alimentar eso. ¿Y viste cómo es? Y usted empieza a pensar, ve sus nietos o ve sus hijos y ve los hijos y los nietos de otro. ¿Y qué piensa? Uy, ojalá mi nieto fuera así. ¿Verdad? Ojalá mi hijo fuese así. Oh, yo quiero que él haga así. Y comienza poco a poco a anidar algo allá, que Satanás comienza a alimentar. Y eso va creciendo. ¿Se recuerda en Hebreos cuando habla de la raíz de amargura? Es algo que se anida allá en el corazón y que no se nota, no se percibe, pero está ahí. Porque por algo usa la expresión raíz. ¿La raíz dónde está? Bajo tierra. Rara vez se ve. Hay algunas plantas que la tienen por arriba, ¿verdad? Que están más cerca por allá que se ve. Pero por lo general la mayoría está abajo, escondido. Y uno no puede dimensionar el tamaño. A veces en nuestro corazón se anida así la envidia. Profundo allá. Y uno no logra percibir si eso está bien o está mal. Porque no es todo el tiempo. Pero uno lo alimenta. Mire lo que ocurrió con los hermanos de José. Terminaron vendiéndole. Pero en su corazón ellos ya lo habían asesinado. Por causa de la envidia. ¿Cómo actuó un papá con un hijo? Cuidado con el trato, cuidado con a veces pequeñas frases que decimos o pequeños regalos que decíamos o que entregamos para mostrar cierta preferencia. Cuidado, tenemos que ser muy sabios. Tenemos que ser muy sabios en lo que damos, en lo que decimos. A mí un día se me ocurrió decir que yo a la Daniela la amaba más que a las otras dos. Y las otras dos me miraron así, pero ¿y por qué? Y yo, el Señor y la sabiduría del Espíritu Santo vino inmediatamente. Me dice, porque ella nació primero. Ahí la arreglé, ¿verdad? Claro que la amo más que a las otras dos, porque nació primero. Y por ende, amo más a la mamá que a ustedes tres. ¿Se da cuenta? Porque son amores distintos. Pero los niños no entienden eso. Usted dice eso y ya... Si no la arregló con la sabiduría del Señor inmediatamente como me pasó a mí, fue ella. Porque eso marca el corazón de los hijos. Eso queda arraigado ahí. Eso había pasado con los demás hermanos de José. Estaba en su corazón ya arraigada la envidia. Alimentada por un papá que tenía su favorito. Alimentado por un papá que le dio un trabajo que no era cuidar ovejas, era informar. Cuidado, mi querido, con la envidia. Tengamos cuidado con eso. Puede estar allí, debemos evaluarnos constantemente.
De alguna otra manera podemos estar dando espacio a eso. Necesitamos estar evaluando, quizás no con aspectos de hijos o nietos, pero quizás en otras áreas, porque recuerde que la envidia no está restringida solo a temas de niños e hijos y personas, sino que también pasa con temas de material. Lo que el otro logró hacer. Escuchar en Estados Unidos es interesante. La gente mayor se jubila y ¿sabe lo que hace? Se va de crucero. Se va de crucero allá, compra los paquetes y se va. Y está allá viajando en un barco meses. Meses, porque los tours son así. Y uno dice, ¿quiero puro jubilar? El tema es que nuestra jubilación aquí no es como la de allá, ¿verdad? Y claro, vamos a tener un remo nomás ahí. Complicado, ¿verdad? Y a veces uno empieza a anidar esta como entre, ¿hay escuchado el dicho también entre dicho o chiste y chiste o dicho y dicho la verdad se asume? No lo dije mal. Ahí está, gracias hermana Ruth. Oiga, todo esto hermana Ruth yo siempre la vi por la pantalla nomás. Primera vez que la veo presencial. Bien, hermano. Mire, el Señor me ha bendecido en este día, esta mañana, viendo a los hermanos. Excelente. Entonces, eso se va anidando, vamos cuidando. Podemos bromear, podemos decir, a veces decimos cosas a los hijos o a los nietos porque queremos algo, conseguir. Y eso es envidia, eso es querer provocar algo. El hermano Ángel nos animaba con su testimonio, ¿verdad? En su devocional. ¿Qué pueden hacer los abuelos? Seguir instruyendo. En la Biblia tenemos ejemplo de eso, sí tenemos a Loida. Esa fe no fingida. Le dijo Pablo a Timoteo que recordara de su abuela Loida. Ella estaba allí constantemente. Como se contaba hermana Elena, ¿verdad? Puso una alarma ya. Quizás para ella, pero impactaba su entorno. Cuidemos, mis queridos hermanos, de la envidia. Que no se anide en nuestro corazón. Que cuando pase rápidamente podamos orar. Porque causa grandes estragos, grandes dolores. Mi último pensamiento nomás en esto. Me imagino después a todos los hermanos de José, porque sabemos que pasaron años antes que ellos se volviesen a encontrar, ¿verdad? Con José. Imagínense cada día de sus vidas, cada día despertar y ver la cara de su padre. Porque más encima hicieron un pacto de silencio. Porque recuerde que ellos le mintieron a su papá. Vendieron a su hermano y le dijeron que en el camino un animal atacó a José y le llevaron su túnica llena de sangre. Imagínense el pensar de ese papá, mi hijo favorito, con un dolor tremendo todo el día. Y del otro lado, los hermanos con una mentira que tener que ocultar por años y ver el rostro de su papá todo el tiempo, que probablemente estaba triste, amargado, sufriendo por la pérdida de su hijo, porque no es natural que un hijo muera antes que un papá. Eso causa un dolor tremendo en la vida del padre. Y ellos viéndolo día tras día, no era fácil la vida de ellos. No fue fácil, sin duda. Porque más encima para mantener una mentira hay que cuidarse un montón. ¿Verdad? Porque si uno dice un detalle y el otro dice otra cosa, porque son, 11 por allá, que tienen que estar cuidando la misma mentira. ¿Se da cuenta? O sea, un peso en su corazón tremendo. Todo provocado por la envidia. Cuidémonos de la envidia. Esa es la primera lección. La segunda, versículo 1 del capítulo 39. Ya lo vimos la primera lección en el capítulo 37. La segunda lección que podemos encontrar aquí en la vida de José y de su familia es que siempre, mi querido, debemos hacer lo que es correcto. Siempre debemos hacer lo que es correcto. Mira el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los madianitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, note esto, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Note, está hablando un egipcio, un hombre no poco importante,
Está hablando de él. ¿Y sabe qué destaca? Que Jehová está con él. ¿Por qué? Porque todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar. Eso ocurre en el corazón de una persona, en este caso de este hombre, joven aún, que siempre quiere hacer lo que es correcto. Él no se quedó allá pensando, ¡ay, qué terrible lo que me pasa! Fui vendido por mis hermanos, llorando en su miseria, melancólico allá, autocompadeciéndose. Todos me odian, nadie me quiere. ¿Lo ve a José haciendo eso? No. Él está claro, soy esclavo, me compró este hombre. Voy a ir allá. Está en otro país, no de turismo. No por decisión propia. Fue llevado allá. Obligado a entrar en una casa que es pagana. Porque los egipcios no tenían un solo Dios, tenían muchísimo. Pero al parecer, este hombre sabía quién era Jehová, porque él dice, versículo 3, y vio su amo, Potifar, que Jehová vio algo distinto en José. Recuerde que es joven todavía. No es un hombre, no se ha transformado en un hombre todavía. Es joven. Pero él, dentro de su juventud y dentro de todo lo que está pasando, tiene claro una cosa: yo debo seguir actuando correctamente. No importa en la condición en la cual me encuentre o en el contexto en el cual estoy viviendo. Debo seguir haciendo lo que es correcto. ¿La evidencia cuál es? ¿Que él estaba gritando que hacía lo correcto? No. El egipcio vio que él era diferente, que él hacía su trabajo correctamente. Hacía siempre lo correcto. Dios estaba con José, dice los versículos 2 y 3. Era un hombre de trabajo. Mira el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa. Note, era un hombre trabajador. No se quedó allá, otra vez lo digo, compadeciéndose de sí mismo. No dijo, estoy en esta condición, bueno, tengo que seguir haciendo lo que es correcto. Y comenzó a hacer su trabajo. Tan le da bien su trabajo que lo pusieron de mayordomo. O sea, no era el dueño de la casa, pero era el segundo. Todo estaba a su cargo. ¿Por qué? Porque tenía una manera sabia de administrar las cosas. Increíble. Con 18, 19 años probablemente. Mayordomo. Hoy día tenemos una generación que usted le dice que es feo y se quiebra y llora. Tristemente es así, mi querido. Tenemos una generación, mi esposa le dice generación de cristal. Usted le dice algo, llora más porque el perro se murió que porque pierden su trabajo. Hay cosas que están desenfocadas. José está en una condición sumamente difícil. Es esclavo, mi querido, esclavo. No tiene voluntad. Y no lo vemos quejándose. No lo vemos llorando. Siempre hacer lo correcto. Mi querido, usted en su vida debe siempre hacer lo que es correcto. No importa lo que ocurra alrededor. Ni con contexto ni por cultura. Y eso también usted va a transmitirlo hacia la siguiente generación. A.W. Tozer, un escritor bíblico, él dijo esta siguiente frase, dijo, nadie tiene derecho a morir si no ha servido a su generación primero. Yo tengo eso en mi mural ahí en la oficina. Y lo leo casi todos los días. Quiero hacer algo para mi generación. Quiero servir al Señor y que ese servicio marque de alguna manera el sendero para otros. Con la Escritura, no con mis ideas, con la Escritura. ¿Qué está haciendo para su generación? ¿Está haciendo primero lo que es correcto en su vida? Y luego estar compartiendo eso. ¿Por qué? Porque la gente se percató, Potifar se percató que José hacía lo correcto. Por algo lo puso como mayordomo. Si no, no lo pone. Si se evidencia de que no está andando bien, no lo va a poner. ¿Verdad? José entonces era un hombre que hacía lo correcto. A pesar de su juventud, estaba el Señor con él. Era un hombre de trabajo, era un hombre que tenía virtud. Mire el versículo 7.
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Note, usted conoce la historia, ¿verdad? No necesito seguir leyendo. Usted conoce la historia. Pero aparece la señora, yo le digo, no, dice la mujer. Yo le pongo la señora Poti, porque es de su esposo Potifar, ¿verdad? Y dice que está todos los días allá. Puso el ojo sobre José, probablemente José era así como Francisco, ¿verdad? No como Francisco, ¿no? No como Francisco allá. ¿Ya? Atlético, esbelto, de buen parecer, de sabias palabras. Ella percató esto, porque ya su esposo se había percatado de eso. Pero obviamente el esposo del hombre no va a mirar la hermosura de otro hombre. No como hoy, ¿verdad? Hoy. Bueno, ya. Pero sí la esposa. Y note que las mujeres egipcias sabían de belleza. Si usted ve la historia, son las que inventaron los cosméticos. Entonces, saben de belleza. Y ella vio a José y dijo, este chico tiene lo suyo, ¿verdad? Y comenzó todos los días. No era una vez. Todos los días comenzó. Duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Una y otra vez, una y otra vez. Si hubiese estado en estos tiempos, José va y la denuncia, ¿verdad? Por acoso laboral. ¿Verdad? Claro. Si estaba ahí, claro. Pues, sí. Pero ahí está, todo el día. Ya la mujer ya dijo no. De este día no pasa. Armó todo un plan. ¿Verdad? Los mandó a todos días libres a los trabajadores. José llegó, se levantó cada mañana, como siempre, a hacer su trabajo y se da cuenta que no hay nadie más, solo la esposa del jefe está ahí. Ya conoce usted la historia. ¿Por qué digo que es un hombre de virtud? Porque él dijo, ¿cómo yo podré hacer esto? Mi amo no ha negado nada absolutamente para mí, solo a ti. ¿Cómo yo puedo hacer algo para Dios así? Y el siguiente paso que dio, ¿cuál fue? Correr. ¿Huyó? Acá en Chile también tenemos un dicho para eso, ¿no? Soldado que arranca, sirve para otra guerra. Otro dicho, patitas, ¿para qué? Te quiero. Para correr, ¿verdad? Y el hombre corrió y dice que la mujer se quedó con su ropa. Ella lo quería desnudar. Y en eso él se logró soltar y corre. Corre. No sé hasta dónde habrá llegado. Pero acuérdese que va desnudo. Corriendo. A lo mejor todo con su ropa interior nomás, ni idea. Solo nos dice que ella se quedó con la ropa. Y corrió. Un hombre de virtud. Un hombre con convicciones claras en su corazón. Era un hombre que hace lo recto. No va a transar. Hoy día tenemos jóvenes que piensan, ando buscando una tentación para vencerla. ¿Verdad? Porque se creen muy fuertes espiritualmente. ¿Y qué ocurre? Allá caen. Porque hay momentos donde hay que pelear, pero hay otros donde hay que huir. Hay que huir. Y José lo tenía claro. A veces, para hacer lo correcto, hay que huir. Hay que salir de ahí. Hay que salir de la situación, mi querido. Si usted está allá en una conversación con alguien y comienza a decir, oye, ¿supiste lo de fulano? Usted ahí se para y se va. Inmediatamente. Porque eso es chisme. Y Dios no tolera el chisme. El chisme derriba iglesias. Divide iglesias. Usted no debe ser parte de eso. Usted debe pararse, o tiene dos opciones, o le dice, bueno, ok, ¿querés saber de él? Vamos, yo te llevo en el auto, vamos a hablar con él inmediatamente. ¿Sabe cuál va a ser la reacción de esa persona? No va a ir. Entonces, el segundo paso que usted hace, bueno, buenas tardes, adiós. Y se va. Porque usted no va a ser parte de eso. Eso es incorrecto. La palabra en griego para chisme es diablo. ¿Entiende entonces a dónde vamos, verdad? Diablo. Él es mentiroso. El Señor Jesús dijo que Él es padre de mentira. ¿Se da cuenta del alcance que tiene? No debe permitirlo. Hay que hacer siempre lo que es
recto. José, a pesar de todo su contexto, podríamos decir, de vida terrible, él sabía lo que era correcto. No se conmovió en decir, no, pero es que mira lo que me pasó a mí. Debo tener algún beneficio, voy a dormir con la hija del jefe, con la esposa, porque si no van a decir que soy poco hombre. ¿Verdad? Él llevó, hay que hacer lo correcto. La segunda lección entonces que entendemos aquí en la vida de José es que hay que siempre hacer lo que es recto, todo lo que es bueno, siempre Dios va a bendecirle. ¿Por qué? Porque eso lo hizo con José. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que usted haga, cuando usted está fundamentado en la Escritura y está haciendo lo correcto, Dios va a bendecir. Eso, mi querido. Aunque aparezca quizás algo de tristeza ya porque perdió cuando le paró, como se suele decir también aquí en Chile, le paró el carro a alguien para decirle, hey, de eso no vamos a hablar. No es tema nuestro. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué? Ya perdió como amigo, ¿verdad? Pero usted hizo lo correcto. Es mi tiempo para leer la Biblia, hermana Elena, ¿no? La estamos leyendo, ¿verdad, hermana Elena? La tercera lección, también en el capítulo 20. No es el mío, ¿verdad? ¿No? Está diciendo que termine ya mucho con esta lección. Ok, muy bien. Los remedios, por tema, bueno, ya son las 12. Vamos a ver hasta esta lección, ya 3, tenía 5, pero vamos a ver 3 nomás. La última lección, o esta tercera lección que encontramos en la vida de José, está en el mismo capítulo 39, pero los versículos 20 al 23, al final. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano, en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire, la tercera lección que encontramos aquí es que cuando estamos en momentos difíciles, debemos mantener la fe en Dios. José, ahora, al rechazar a la esposa de Potifar, ella me plantó una mentira, ¿verdad? Abusó de mí, dijo ella. Se aprovechó de mí. ¿Qué hizo Potifar? Lo llevó a la cárcel. Ahora, note, José, aborrecido por sus hermanos, vendido por sus hermanos, esclavo por causa de sus hermanos, y ahora preso por una mentira. Una progresión, podríamos decir, de mal en peor. ¿Qué hacemos en los momentos difíciles nosotros? Cuando le tocan momentos duros, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿En qué pensamos? ¿Otra vez volvemos a la autocomplacencia? ¿Al autocompadecernos? A mí nomás me pasa esto, ¿verdad? A nadie más le pasa. Y empieza a mirar hacia adentro, comenzamos a mirarnos hacia adentro, y todo lo que a nosotros nos pasa es lo peor del mundo. ¿Ah? Yo a los chicos de la facultad suelo bromearlo en el momento. Vienen y me dicen, hermano Francisco, tengo un problema tremendo. Y yo le digo, hermana, el hambre en África es un problema tremendo. La guerra entre Rusia y Ucrania es tremendo. Usted no tiene un problema tremendo. Usted tiene una dificultad nomás, que necesitamos conversarla para poder aclarar, para saber qué hacer. Pero cuando nosotros nos miramos hacia nosotros mismos, lo nuestro siempre es lo peor del mundo. Y no es así. Porque incluso si alzamos un poquito la vista y miramos al del lado, ese probablemente está peor que yo. Usted tiene a Cristo. La otra persona, su vecino, no lo tiene.
Ese sí que está peor. Porque usted sabe que la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene, está condenado. Y usted sabe dónde va. Al infierno. Entonces, ¿sabe? Cuando usted ya razona eso, usted se levanta, le pide perdón al Señor, golpea la puerta del vecino y lo evangeliza. ¿Verdad? Porque él sí que está peor. Porque estar sin Cristo es terrible. Terrible. Y usted y yo tenemos a Cristo. Tenemos una dificultad. Tenemos una prueba. Y ahí tenemos que distinguir. ¿Es una prueba que el Señor me está dando o probablemente sea una consecuencia de mis malas decisiones? Y que yo la pinto como espiritual, como piadosa. Tengo una prueba, hermano. ¿Y cuál es su prueba, hermano? No, es que me discutí con una hermana. ¿Y por qué se discutió? Es que le hablé mal. Entonces no es una prueba, pues si usted cometió un error, ¿verdad? Pero a veces como que queremos pintar todo como de espiritualidad. Y no, tenemos que hacer la diferencia. Y cuando hago la diferencia, entonces veo si es una prueba o es una consecuencia de mis malas acciones, de mi pecado. Y puedo avanzar. Ahora, si hablamos de situaciones difíciles, ¿para qué hablar de Job, verdad? Job comienza el capítulo 1 diciendo, Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque he escuchado esta frase, a la gente buena no le pasan cosas malas. Y pregúntele a Job. El Señor mismo le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que es un hombre justo, recto y temeroso? El Señor se lo ofreció. Porque el Señor sabía el corazón de Job. El Señor conocía el corazón de José. Lo llevó al extremo, podríamos decir, ¿verdad? A la cárcel ahora. Encarcelado injustamente, allá podría estar sentado en un rincón. José diciendo, otra vez. El Señor se ensañó conmigo, ¿verdad? Oh, qué triste mi vida. Debería morirme, ¿verdad? ¿Eso es lo que hizo él? No. Note otra vez. El jefe de la cárcel, ¿qué hizo? Vio algo en José. Algo distinto. Algo diferente. Imagínese, es el jefe en la cárcel. Se fue allá de vacaciones probablemente. Diciendo, bueno, acá está José. ¿No habrá pensado en algún momento que José podría abrir la puerta de la cárcel de todo y que váyanse muchachos, ya está, si no el jefe no está? ¿Verdad? Más encima los alimentaba a todos. Los cuidaba a todos. Probablemente las celdas nunca estuvieron tan limpias como en el tiempo de José. La comida nunca estuvo tan buena ni calentita en el tiempo de José. Nunca el trato estuvo mejor como en el tiempo de José. Tanto es así que el jefe dijo, no se preocupaba absolutamente de nada con él. De nada. José no se concentró en sí mismo. Él miró hacia afuera. Quizás no lo dijo, pero quizás lo habrá pensado como lo pensó Job, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios. A lo mejor él no lo dijo, ¿verdad? Lo dijo Job, pero a lo mejor lo pensó también. Dijo, ¿cómo yo voy a renegar? Ya lo había hecho con la esposa de Potifar, ¿verdad? Yo no voy a pecar contra Dios. Y huyó. ¿Cómo enfrentamos los momentos duros? ¿Lo enfrentamos aferrados en el Señor? ¿Teniendo convicciones claras? ¿Principios claros? ¿Cómo siempre hacer lo que es correcto? No importa en la condición en la cual me encuentre. Él siempre siguió viviendo de la misma manera. Ahora está preso, pero siguió viviendo de la misma manera. Siguió haciendo lo que era correcto. Lo que le agradaba a Dios, no a las personas. Y Dios se encargó de que las otras personas se percataran que él era diferente, que era distinto. Y que se conducía de forma distinta. Que no iba a hacer nada incorrecto. Porque su carácter era siempre hacer lo correcto. Por eso la otra persona, el jefe de la cárcel podía descansar en que él no iba a dejar salir a nadie. Ni él mismo se iba a usar su poder o su autoridad que tiene ahora para huir de la cárcel. ¿Verdad? ¿Cómo enfrentamos los momentos difíciles? ¿Seguimos confiando en el Señor?
Seguimos pensando en que Él tiene control absoluto de todo. Sigue pensando en que por algún propósito Dios me permite vivir esto. O reniega del Señor. O se queja ante el Señor. O se molesta y está preocupado y está ya afanado, queriendo solucionar las cosas cuando solo Dios puede solucionarlo. Queriendo utilizar el lugar de Dios. 3 lecciones en la vida de José. Tener cuidado con la envidia, ¿verdad? Que fue la primera. La segunda fue siempre hacer lo que es correcto. Y la tercera, enfrentar la lucha con fe en el Señor. 3 lecciones. Usted puede seguir leyendo la historia de José y probablemente va a encontrar otras lecciones allá. Le animo a que continúe leyendo y va a encontrar otras más. Solo 3 hemos visto en este ratito. Sin duda la vida de José marca nuestras vidas como la vida de ustedes mismos marca a otras personas. Si seguimos al Señor y no pensamos en la jubilación, vamos a seguir impactando la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Comenzando con la familia, siguiendo con los nietos, siguiendo con los esposos o las esposas de los hijos, influyendo, impactando la vida de las personas, de todo a nuestro alrededor. Que vean en nosotros a Cristo Jesús. No a Francisco, o usted puede poner su nombre allí. Que vean a Jesús. No es en vano que Potifar y el jefe de la cárcel vieron lo mismo en José. Dios estaba con él. Eso debe ser el desafío para nosotros. Oramos y terminamos. Señor, gracias por la historia de José. Gracias, Señor, por la historia de esta familia. Familia de Jacob, los hermanos. Es una historia fascinante, enriquecedora, pero a la vez también desafiante para nosotros. Hemos visto 3 lecciones de la vida de José y su familia, las cuales nosotros necesitamos tener también en nuestra vida, comenzando con un análisis, con una evaluación de esto, cómo estoy viviendo, cómo está la envidia en mi corazón, en mi vida. Si hay alguna ápice de envidia en mi corazón, en mi mente, en relación con cualquier otro tema que está a mi alrededor. Cómo estoy también, si en mi actuar estoy haciendo lo que es correcto todo el tiempo, o a veces estoy cediendo en algunas cosas, transando algunas cosas. También analizando cómo enfrentamos los momentos difíciles. Algunas tienen que ver con pruebas que tú envías, Señor. Otras tienen que ver quizás por errores propios, pero necesitamos tener claro, todo tiene control en tu persona, Señor. No hay nada que se escape a ti. Bendice la vida de estos hermosos diamantes, Señor. Bendice sus corazones. Gracias, Señor, por sus vidas, por lo que tú les has permitido vivir hasta este día. Hay hijos, hay nietos, bisnietos en algunos casos. Hay personas que les conocen a su alrededor. Que la determinación en sus vidas a partir de hoy sea que aquellas personas que están a nuestro alrededor puedan ver a Jesús en mí, como lo reconocieron Potifar y el jefe de la cárcel, que vieron a Jehová en la vida de José. Señor, gracias por el honor que me has permitido en esta mañana de compartir tu palabra con los hermanos. Bendice sus vidas, sus familias. Señor, bendice sus corazones. Gracias una vez más por tu hermosa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos.